Gracia y paz, amados hermanos. 50 hijos o más son los que se cuentan en la vida de Donald Klein, el protagonista de la última y perturbadora película que sacó Netflix hace poco. Donald Klein fue un médico de fertilidad con complejo de Dios que por más de 30 años se dedicó a inseminar pacientes con su propio esperma sin el consentimiento de sus pacientes. Netflix anunció una película titulada Our Father, Nuestro Padre. Esta es la historia de Donald Klein, un hombre que se dedicaba a la reproducción asistida, creo que es el nombre que se le da a esas técnicas, un hombre que se dedicaba a la fertilidad, ayudar a parejas, a matrimonios que no podían tener hijos, a poder tenerlos a través de la medicina y con ayuda de procedimientos médicos. Hasta ahí, esto es algo normal en la sociedad, esto es algo que se hace en la sociedad y es totalmente legal. Hasta ahí no había nada raro ni perturbador en medio de esta noticia e historia. Sin embargo, un día, una de las niñas que fue fruto de ese nacimiento en la clínica de Donald Klein quiso hacerse una prueba de ADN. En Estados Unidos y en algunos países es muy común que por 30 a 50 dólares a través de internet hay plataformas y centros donde puedes hacer un análisis de tu ADN. Algunos buscan averiguar si vienen de los vikingos o quiénes son sus antepasados. Otros buscan averiguar cuánta gente de su línea sanguínea hay, quizá en su país o en alrededores. Esta chica se hizo esta prueba de ADN y averiguó que habían otras personas que tenían un ADN parecido y que eran hermanos de ella. Empezó a investigar y procurar contactar con esas personas para ver qué había sucedido. Cuando empezaron a quedar y empezaron a hablar, se dieron cuenta que tenían algo en común. Todos ellos habían nacido del trabajo hecho en esa misma clínica y por esa misma persona. Empezaron a notar algo extraño, compartían genética y ADN en parte por ser hermanos, habían todos venido de un tratamiento realizado en esa clínica de fertilidad y todos los tratamientos habían sido llevados a cabo por el mismo doctor, el doctor Donald Klein. Entonces, después de investigar, después de pedir pruebas, después de hablar con el centro y después de llevarlo a los tribunales, se acabó denunciando al doctor Donald Klein porque aquí viene lo más perturbador. Él utilizaba su propio espermatozoide. Él tomaba sus propias muestras de semen, las utilizaba para fecundar a las mujeres que iban a su clínica, utilizaba su esperma, incluso en muchas ocasiones dejando de lado el esperma de la pareja o el esposo de esas mujeres y utilizando su propio esperma para fecundar a esas mujeres y entonces tener hijos suyos con cada una de ellas. Tras las muchas investigaciones y pruebas, se le encontraron por lo menos alrededor de 54 hijos biológicos a Donald Klein. Pero la cantidad de reproducciones asistidas que él llevó a cabo fueron más de 90 o 100 reproducciones asistidas y es por eso que es muy posible que hubieran otros que también fueran hijos de él, pero no se encontraran los datos relevantes que pudieran demostrarlo. Así que un hombre, un médico, jugando a ser Dios, queriendo dejar hijos por todo el mundo, al final decidió usar su propio esperma para fecundar la vida de más de 50 mujeres y tener hijos propios con cada una de ellas sin que ellas lo supieran, sin su consentimiento. Pero ¿dónde está lo curioso de esto? ¿Por qué, Juan Manuel, has decidido hablar de esa película? Mira que hay películas, mira que hay historias que contar. ¿Por qué hablas de esta?
Una de las cosas interesantes es que cuando nosotros leemos algunas plataformas donde se hace crítica de cine o se explica la película, aparece una palabra. Donald Klein era un hombre muy religioso. Netflix da a conocer que Donald Klein era un hombre muy religioso y no lo esconde. Podría dejar que simplemente era médico, que simplemente se dedicaba a esas técnicas de reproducción asistida, pero a Netflix por algo le ha interesado decir que él era muy religioso y que estaba empeñado en cumplir el mandato de Dios de fecundar, de multiplicarse, de promover la natalidad y de poblar la tierra, utilizando la base de Génesis, el mandato de Dios dado a Adán y Eva. Ellos dicen que como un hombre religioso que quiere cumplir la Biblia, Donald Klein decidió hacer eso. Pero hay una cosa interesante. Netflix podía haber dicho que él pertenecía a una secta, que no era de una iglesia cristiana como las que usualmente conocemos. No era parte de una iglesia bautista conservadora y tradicional, no era parte de una iglesia anglicana o presbiteriana de la zona que fueran más conservadoras y tradicionales. Donald Klein pertenecía a una congregación que por muchos era considerado una secta. Una de las cosas que esa congregación promovía era tener hijos sin parar, tener multitud de hijos. Yo estoy a favor de tener hijos y que la gente tenga muchos, claro que sí, pero eso lo había llevado él hasta el punto de tenerlos de manera inapropiada, de jugar a ser Dios, de tenerlo con personas que no eran su esposa y a través de técnicas que él utilizaba por su cercanía y se aprovechaba de esas mujeres para engañarlas y que fueran fecundadas con el espermatozoide del doctor, que fueran fecundadas con la materia que era del propio doctor, del propio Donald Klein. Y esto es algo curioso, ¿por qué? Porque Netflix siempre intenta dejar la religión del lado negativo de la historia. Y es aquí donde yo quiero dejar algo claro. Cada 2 por 3 ahora en Netflix aparecen películas y series donde los protagonistas cada vez se muestran más abrazados a las ideologías de este tiempo. Ya que aparezcan homosexuales, tanto 2 hombres o 2 chicas, eso es común. Un niño pequeño que empieza a tener curiosidades homosexuales o tendencia a ser transexual, eso es común. Gente que tiene relaciones abiertas, eso es común. Gente que tiene un género fluido, eso es común. Siempre son simpáticos, agradables, buena gente. Siempre son víctimas de la sociedad. Siempre son personas que son los que tratan bien a los demás y son burlados y maltratados por todos. Pero cuando aparece alguien que profesa una fe, siempre intentan hacer burlas o siempre tienen que ponerlo como el malo de la historia. Ciertamente hay mucha gente perturbada que utiliza la religión para cosas perturbadoras. Obviamente hay gente por ahí que dice que mata en nombre de Dios, pero no es como vivimos la fe los cristianos. Somos llamados a amar al prójimo. Somos llamados incluso a amar a nuestros enemigos. Esto no significa que aceptemos todas las prácticas de la gente. No, porque decir que algo está mal no es dejar de amar a la persona. Tú puedes decirle a tu hijo que lo que hace está mal y precisamente es porque lo amas y quieres lo mejor para su vida. Tú puedes decirle a tu hija que eso que está haciendo o eso que está decidiendo está mal moralmente, no es correcto y no es porque la odias y la aborreces, simplemente porque la amas y quieres cuidarla y protegerla del mal camino que está tomando. Los cristianos decimos que hay muchas cosas que están mal. Eso no significa que odiamos a esas personas que puedan hacer tales cosas, porque como digo, somos llamados incluso a amar a nuestros enemigos. Los cristianos no hacen cosas como las que Donald Klein ha hecho. Ningún pastor, líder religioso que sea verdaderamente un hijo de Dios haría esas cosas. Los cristianos que verdaderamente son hijos de Dios, discípulos de Cristo, jamás usarían bombas y cosas parecidas para matar a personas por ser de diferentes creencias o religión.
Si te das cuenta, casi siempre iglesias cristianas en países como Nigeria, en lugares asiáticos, son los que están perseguidos, pero no devuelven la agresión con otros golpes. Muchas veces grupos islámicos han hecho atrocidades con grupos cristianos y los grupos cristianos no devuelven el favor yendo a colocar una bomba o quemando una mezquita, porque así no nos enseñó Jesús. El problema es que Netflix y estas plataformas, como muchas otras series, tienen que hacer una caricatura, una burla y poner a los cristianos como gente que son un peligro para la sociedad. Porque esta Agenda 2030, esta ideología barata y perturbadora, asquerosa e inmoral, lo único que quiere es mostrar que el colectivo LGBT y el feminismo son los buenos de la historia y que la religión son los malos de la historia. Tú sabes cómo empezaron casi todas las persecuciones que al final terminan con persecuciones físicas. Empezaron primero con una caricatura de las personas. Incluso cuando en Alemania decidieron ir a por los judíos, lo primero que dijeron de los judíos es que eran una lacra para la sociedad, que se enriquecían a costa del pueblo, que frenaban el desarrollo del pueblo, que eran perversos y que abusaban de los pobres alemanes que solo querían vivir una vida tranquila y se aprovechaban de ellos. Asimismo, con los cristianos vamos a ser vistos como los malvados, como los tiranos, para convencer a la sociedad que nosotros deberíamos irnos fuera de sus calles, fuera de la sociedad, fuera de las escuelas, y cada vez que la gente mire con más aborrecimiento a la iglesia. Donald Klein no representa el cristianismo. Ese hombre no representa la religión cristiana. Y si Netflix quiere hacer una película, debería hacer una película verdadera donde deje claro que él es parte de una secta. Porque las sectas sí hacen esas cosas. Hace años, bueno, hay una serie muy conocida en España que se titula La que se avecina, una serie llena de racismo, de inmoralidad, de pecado, de lenguaje soez, una serie que yo entiendo que ningún cristiano debería ver, pero hay una cosa curiosa. Cada personaje tiene sus características y una mujer de la serie es una devota católica. Y yo no estoy aquí para defender el catolicismo, pero de lo que se están burlando es de los religiosos, porque ¿cómo presentan a esa mujer? La presentan como una adúltera, como una mujer que traiciona a su marido con todo el mundo, como una mujer promiscua, como una mujer que se acuesta con cualquier hombre, joven y adulto, de cualquier etnia, de cualquier cultura, una mujer ninfómana, traidora, una mujer hipócrita que va a misa a mostrar piedad, pero luego es una adúltera que traiciona a su marido, porque siempre la religión tiene que ser eso. Son hipócritas, son malvados, juegan a dos historias, tienen dos caras. Y sí, a la iglesia va gente hipócrita, también a la escuela, al trabajo y a la universidad. Sí, en la iglesia se cuela gente malvada, también en la escuela, en el trabajo y en la universidad. Pero en la iglesia también hay fieles discípulos de Cristo que viven una fe sincera y honesta. ¿Por qué no toman los buenos ejemplos de los que viven una fe piadosa y los presentan como son los verdaderos discípulos de Cristo? Porque no interesa a la agenda mostrar esa cara del cristianismo. Tenemos que conseguir, ¿verdad, querido Netflix, querido Amazon, querido HBO, querido Hollywood, querida radio, querida música, que la gente vea la religión como un peligro social? ¿Quieres sacar a la religión del mapa? Haz que la gente odie la religión. ¿Quieres que la gente odie la religión? Muestra una caricatura malvada e hipócrita de la religión y lo conseguirás, porque la gente es tan manipulable y son tan marionetas que sin conocer verdaderamente la religión se creerán todas las tonterías que le digan en la tele y en la radio, porque así somos, ¿verdad? Amados hermanos, queridos amigos, así somos. Vemos 4 vídeos de YouTube y ya está, nos han convencido. Vemos 3 vídeos de teorías de la conspiración y nos han convencido. Vemos 4 mensajes motivacionales hablando y nos han convencido, porque somos manipulables y fáciles de convencer. Pero que sepamos, querida iglesia, a por quién va esa agenda. Y uno de los mayores enemigos de la agenda es la iglesia. Porque mientras el mundo se postra, la iglesia se levanta y dice, nosotros no nos vamos a postrar. Y lo que hace Netflix con esta película es siempre poner a los religiosos como gente malvada
y que juegan a ser piadosos y buenos, pero en el fondo son más malos que todos los demás. Así que no os fiéis de la iglesia, porque solo hacen cosas atroces, pero a escondidas, porque les gusta disfrazarse de gente buena. A eso juegan, a muchos engañan, pero nosotros debemos velar y sobre todo esforzarnos por al menos a los que nos rodean y nos conocen, mostrar el verdadero testimonio de ser discípulos de Cristo. Comparte este vídeo, deja un me gusta y comenta. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.